Muy buenas, bienvenidas a este ya cuarto encuentro de nuestro grupo Mindfulness en proceso. Estamos en la semana 4, pero quiero repasar ligeramente, para los que estáis aquí y los que no, pues lo haremos, lo harán después, un poco el repaso de cuáles fueron las tareas y el espacio para la reflexión que dejamos abierto de la semana 3. Entonces, pues brevemente, como siempre, simplemente un repaso a la práctica, qué tal os fue con las sodas, ¿tomasteis mucha? ¿Aprovechasteis a tomar mucha soda? Hombre, ahora ya no hace tanto calor, pero en verano debe estar fresquita, está buenísima. Y, y bueno, y algún otro tema sobre todo lo que podemos decir, de lo que nos ha ido pasando, para ir sabiendo yo también si tenemos alguna duda o algo que solventar o que responder. Petri, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, pues esta semana básicamente me he dedicado a curarme el catarro, que falta me hacía. Y bueno, pues la práctica, pues básicamente he hecho respiración y muy bien, me relaja, como ya he dicho en alguna ocasión. Y tengo pendiente de hacer más prácticas porque la verdad es que, pues, entre unas cosas y otras, pues no he practicado mucho, Ya, pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. vale. Mira, una pregunta. La práctica formal, lo que llamamos la meditación, eh, ¿has por lo menos la has podido oír? ¿O cuántas veces? ¿Una vez o dos o tres? ¿Cuántas veces la has hecho? No ¿O lo he ninguna? escuchado, no lo No la has sé, podido hacer. no lo he Vale. podido hacer. La verdad, honestamente, ¿para qué voy a decir que lo he hecho si No, no lo no, si es que no vale, hay que decir lo que hay y no pasa nada. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que intentar en esto, por he eso me interesa ver un poco el repaso de cómo hecho? estamos, Esta para incidir en los semana, temas, porque si no empezamos con la meditación es como toda la maquinaria se va a poner en marcha en ese momento. lo sé. Otro es como el preparativo, lo sabemos lo que tenemos que hacer, está muy bien, tenemos la información, lo que nos provee, lo que nos va a proporcionar, pero no lo hemos puesto en práctica. Eso es. Entonces, ya sé que ahora ya estamos en 10 minutitos, quizás 12, y más adelante seguimos subiendo. Es un tiempo, bueno, relativamente corto, por un lado si lo vemos, pero cuando tenemos un esquema ya de vida muy organizado, con unas horas ya establecidas, me levanto a tal hora, luego salgo corriendo porque tengo que ir a trabajar, no sé qué, luego vuelvo, luego tengo que hacer no sé qué tal, parece que es imposible encontrar ese ratito, que son 10, 15 minutos, pues para poder hacer la práctica, pero de esto se trata. Tampoco es que sea obligatorio, nadie os va a No, no, poner no, una no, falta si no. no lo hacéis, pero Yo ya te digo que esta semana, hoy es lunes, y vamos, quiero, ya que estoy un poquito mejor del catarro, vale, quiero, me quiero organizar en el sentido de que lo tengo que incluir en mis rutinas, porque para eso lo estoy haciendo, porque estoy interesada en ello y creo que me puede aportar muy bien. muchísimas cosas. O sea que lo que pasa es que, claro, pues que si el catarro, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá, Ya, total. Pero pues, bueno, la semana que viene voy a hacer unas hiperreflexiones. vale. Muy bien, No hiperreflexiones de divagar, sino de que lo voy a hacer. Me vale, comprometo. venga, muy bien. No te olvides que además se planteaba y te decía o se os decía que estuvierais atentas a vuestras, bueno, vamos a decir aquello que podíamos estar de alguna manera rechazando o evitando automáticamente, si te dabas cuenta de algo de eso. También profundizar en las reacciones automáticas ante dificultades o situaciones que no nos gustan. Pero todo esto queda ahí para tenerlo ya como un proceso de atención, o sea, que no es que esta semana ya he hecho esto ya ahora me lo olvido y ahora voy a ver lo que pasa en la siguiente, es que ya esto es de continuo, ¿no? Entonces, simplemente intentar ir cada vez más abriendo ese espectro de atención y atendiendo a todo lo que ocurre, ¿no? Y si son automatismos o son emociones, como va a ocurrir en esta semana, que hablaremos de ello, pues estar atento, ¿no? Pero vale, bien, Petri, tú a lo que puedas. Vamos a decir que en ese sentido el que no puede no está obligado a hacer más, ¿vale?
Angelines, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? Yo en la práctica formal, las meditaciones las hago todos los días, no he faltado ninguna vez Muy bien. y las hago siguiendo la grabación y bien. Hay una cosa que hacemos 4, pero falta el gusto, ¿no? Ahí no, Claro, entonces, ¿te acuerdas que te dije que en esa práctica, digamos, en la meditación, practicar el gusto era un poco difícil? Por eso luego había una práctica sí, directa sí, del sí, de gusto ser consciente simplemente. de cuando comemos y ya, ya, ya. Eso es, eso es. Sí, pues sí, lo he hecho y bueno, bien. No tengo ningún problema, o sea, bien. Y bueno, pues es efectivamente, o sea, el comer y no estar, no ser consciente de lo que está haciéndolo de forma automática y hacer las cosas siempre, te pones a desayunar, siempre te comes las cosas en el mismo orden, te das cuenta de que lo haces así. Bueno, ¿y qué más da, no? Pues cosas, automatismos que efectivamente se tienen y no eres consciente de ello, no lo haces sin darte cuenta. Y bueno, pues sí, que estas cosas las he ido viendo Ujú, y bien. muy bien. A lo largo del día, de todo tu día, una vez ya, pues evidentemente has hecho la meditación y también has podido tener algunos o hacer algunos ejercicios, pero ¿cómo vamos ejercitando eso del darse cuenta, del de repente, ¡chac! Y darte cuenta y decir, uy, pues llevo, ¿qué te voy a decir? Llevo 1 hora o 2 horas aquí, uy, he estado leyendo, he estado haciendo esto, haciendo lo otro, pero no estaba en modo atención. Eso, Sí, pues hay veces que, claro, efectivamente, o sea, cuando te das cuenta y dices, "Joder, pues es verdad, pues pierdes el eso de que no has sido consciente, lo has hecho de una forma automática y no has estado, te das cuenta cuando ha pasado, claro, pero bueno, pues estás ahí y bueno, pues poco a poco pues si vas haciendo prácticas y vas dándote cuenta cada vez con más frecuencia de lo que haces en cada momento. claro, pues de eso se trata, Angelines, de estar atento en lo posible. Si nos damos cuenta antes, perfecto. Y si nos damos cuenta después, también perfecto, porque nos hemos dado cuenta. Luego ya vendrá el momento en que podamos incidir de una manera más precisa en el tiempo de reacción antes de que ocurra esa reacción o de ver ante un suceso cómo nos comportamos, poder introducir el grado de conciencia que te lleve a dar una mejor respuesta. Pero si no empezamos por el darnos cuenta, no hacemos nada. Eso ya me vais a escuchar decirlo siempre porque para mí es el principio fundamental. Así que nada, pues a seguir, vamos a ir avanzando. Y ya Ángela, ¿qué nos dice? Em, Hola. Hola. Bueno, pues esta semana, bien también la meditación de los sentidos, la he podido hacer 4 veces. Claro, es que intentaba por la mañana hacer la de los 5 minutos y luego a lo largo del día en algún momento la de los 10 minutos. Y del ejercicio bueno, de practicar también con el gusto, me llamó la atención porque justo en la clase anterior era una de las tareas que había puesto de hacerme consciente cuando Ujú. como, porque sé que es uno como de los automatismos a los que más recurro y que muchas veces es como con ansiedad, ¿no? Que Ya, comes deprisa y a veces eso no, ni te enteras de que estás comiendo y luego te das cuenta que ni siquiera comes, sino que parece que tragas, que tienes que hacerlo rápido y de una forma mecánica. Entonces era lo que también me había puesto como de deber y la verdad solamente lo pude hacer una vez de esta semana, de estar sola y comer y hacerlo como de una forma más consciente y me di cuenta que claro, cuando intentas cambiar ese automatismo, muchas veces también quieres como el tema de hoy, sale la resistencia, ¿no? Parece que quieres mirar el móvil, parece que quieres, no sé, ujú, hacer como otras cosas y como que no te puedes centrar, o sea, tienes que un poco forzarte a volver a tomar el foco y decir, no, estoy comiendo, estoy haciendo algo que quiero dedicarle tiempo. Entonces, pues nada, me sirvió eso para lo que dices tú, al final todo nos ayuda a darnos cuenta y una vez nos damos cuenta, pues
creo que es más fácil, es un paso que damos adelante para en la próxima darnos cuenta como de una manera más sencilla. O sea, ya, porque ya lo sabes, ya sabes qué es lo que está pasando ahí, entonces es más fácil o menos complicado verlo de nuevo. Entonces, pues bueno, muy bien. Pues estupendo, muy bien. Laura, buenas tardes primero, Laura, que has llegado un poquito más tarde, pero ya estás ahí y ¿quieres contarnos algo? Bueno, yo me he sentido muy identificada con Petri porque yo también esta semana he caído de catarro donde el ego me ha dado por todos los lados, aparte. Entonces, creo que la he podido hacer 3 veces, creo. Bien, bueno. Y después, bueno, como estaba, no sé, muy comida por de repente es como que todo el cajón de porquería se me ha venido encima. Entonces intentaba hacerlo del soda, pero no me funcionaba, respiraba, pero volvía así una semana muy de reto. Y después me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de que aparece alguna resistencia, porque desde el primer día que empezamos con la nueva, es como que de repente ya empezó el pensamiento de, ay, esta no me gusta, ay, yo quiero la otra, esta no, ¿sabes? Y es como, no sé de dónde vino ese pensamiento, o sea, no sé si, imagino que de la mente, imagino que estaba intentando hacerme la triquiñuela, pero me ha llamado la atención y me enjabono primero el brazo izquierdo. Bueno, está muy bien. Perfecto. Y yo empiezo por la cabeza. Siempre. Muy bien. Bueno, cuando ocurre cosas como esta, por ejemplo, pues cuestiones físicas, que nos acatarramos, que tenemos un dolor muy fuerte, hay dos cosas. Uno puede, si eres un poquito bruto, y lo digo así porque es verdad, dice, bueno, pues no, yo aquí me pongo, y aunque me duela, yo tuve problemas muy graves en la zona pélvica y te puedo decir que meditar era un tormento. Pero yo durante un tiempo decía, no, yo tengo que poder con esto y que a mí no me va a parar esto y tal y cual. Vale, esa es una opción y puede ser válida. Pero también hay otra que es decir, mira, no puedo. Y es que como no puedo, no pasa nada, hago otra cosa. O simplemente me quedo en estado de contemplación, en la cama, sentado bien a gusto, sin que tenga que estar flexionando las piernas o obligando una parte del cuerpo. O, por ejemplo, cuando hay una gripe, esa cabeza que se pone totalmente, o una congestión, que es que no puede ni leer, ni tiene ganas de ver la tele, ni nada. Pues nada. Pero tienes una oportunidad de estar en contacto contigo y de sentir esto. Ahora, cuando hablemos de las emociones, con las cosas que son más intangibles, cuando dices, abraza la emoción y dices, ¿dónde está la emoción? ¿No? A ver, la pillo, pero el cuerpo está aquí, el cuerpo lo puedes abrazar y le puedes dar cariñito, le puedes dar un mimo, le puedes dar eso, que descanse, y es atender también en este caso. Y entonces, pues no pasa nada. Con lo cual, tanto Angelines, digo, Petri con catarro y tú con esto, bueno, Angelines te puede decir, oye, pues a mí es que me duele el pie y cuando me duele el pie, pues no puedo, pues no pasa nada. Cualquier cuestión de estas vamos a intentar siempre llevarlas con normalidad, en el sentido de que ni hay que resistirse, pero tampoco entregarse ahí vamos a decir, al dolor o a sentirlo, porque hay un momento que no sirve para nada, ¿no? Así que muy bien. Gemma, ¿quieres contar algo de tu experiencia esta semana? Si has tenido oportunidad de poner en práctica alguna cuestión. Sí. Esta semana he estado muy pendiente con el tema del objeto de la clase, ¿no? El reaccionar y el responder, ¿no? Observándome cuando estaba respondiendo y cuando estaba reaccionando y observando a otros, ¿no? Y claro, cada vez que hay una respuesta, yo me doy cuenta que ya hay un juicio. Es tan rápido, o sea, cada vez que hay una reacción, no una respuesta, perdón, una reacción ya hay un juicio, ¿no? Cuando uno reacciona, joder, yo ya he hecho un juicio, qué pesado, es un inútil, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces me he dado cuenta de lo ligado que va este comportamiento tan inconsciente del reaccionar con eso, con el juicio a los comportamientos o a las personas.
Y de ahí llevaría a la siguiente parte de la importancia de darnos ese tiempo de cultivar esos espacios de silencio para que cada vez más nos demos ese momento, que la reacción nos surja y darnos la posibilidad de mirar al otro, al que tenemos enfrente, con neutralidad, porque es lo que va a mejorar nuestras relaciones con los demás y al final con nosotros mismos, ¿no? Entonces esta semana he puesto mucho foco en eso, porque Pues me parece tan importante. Muy bien. Perfecto, pues esta es una clave. Es decir, cada exposición, un tema nos va... vamos explorando, vamos aplicando. Mindfulness, como siempre digo, es la misma base que vamos a extender hasta que un momento hayamos, como si fuéramos viendo todo el espectro, son X grados, 360 grados, vamos a hacer todo el giro, pero es que cuando terminemos, lo que tendríamos que haber adquirido es como una capacidad de actuar en ese sentido, de aplicar ese modo de atención en todo momento y situación. Ahora lo estamos como viendo por partes. Ay, atiendo ahora a la emoción, oye, atiendo ahora a lo que hago, atiendo a la escucha, que vendrá más adelante. Vamos atendiendo a diferentes partes, pero al final se convierte en un todo. El espacio, en ese sentido de nuestra atención, es todo lo que ocurre. Y son nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Perfecto, pues seguimos. ¿Os parece que vamos entonces a la temática de hoy? Que tenemos aquí una cosa muy bonita que os va a gustar. Estoy casi seguro que os va a gustar. Si no me lo decís, ¿eh? Tenéis que tener confianza, decir, uy, esta de estas semanas no nos ha hecho mucha gracia. A ver, si puedo poner compartir. Espérate, que primero tengo que comprobar que la tengo abierta, que yo siempre ando un poco despistado. Aquí la tengo. Vamos a poner aquí al principio y me voy a ir aquí. ¿Has descubierto el apartadito donde pone reacciones? Todo lo que hay ahí, que mola un montón. Mientras José Antonio busca, ¿eh? Sí, yo siempre lo utilizo. De hecho, tú acabas de poner una carita con ojos de corazones. Laura es la fan de los emoticones. Sí, mira, fiesta. Pero hay muchísimos por debajo, si le das a bajar, bueno, ya que nos regaña el profe. No, tranquilas, estáis muy bien. Yo es que parece mentira, mira que lo hago todas las veces que nos reunimos o por estos grupos o por otros, pero chica, al final te lleva que si le das, que si abre, que si no abre, que si ahora lo tal. Y ahora tengo que poner presentación diapositiva que todavía no lo he puesto y ahora ya va. Pero así aprovechamos y hablamos en clase. Claro. Eso está muy bien. Como en el instituto. Bueno, pues esta semana el tema 4 es ni más ni menos que abrazando la emoción. Eso que os decía antes, que parece intangible, pero que al final la vamos a agarrar. Ya veréis cómo la podemos tocar. Bueno, pues esto es, lo pillé de la película Inside, que la conocéis, ¿no? Inside Out es, ¿no? La película. Sí. Y bueno, pues a eso vamos a aprender, vamos a intentar a ver de qué manera le echamos mano, pero no solo a las positivas, también a las que aparentemente son negativas, que de eso vamos a hablar también. Bueno, esta sería la cuestión a tratar. ¿Cómo atendemos a nuestras emociones? ¿Las atendemos primero? Y si luego las atendemos bien, regular o mal. ¿Cómo nos llevamos con ellas, ¿no? Entonces, la invitación esta semana es poner atención plena en nuestro mundo de las emociones, ver cómo nos relacionamos con ellas, vemos qué hacemos, si nos dejamos llevar, si las reprimimos, si nos permitimos estar con ellas y poder de alguna manera abrazarlas, como así reza el título de esta semana, y sobre todo saber si son recurrentes y si nos enredan, si nos identificamos con ellas o cómo nos terminamos relacionando con ellas. Entonces, ante todo esto, tenemos un programa muy interesante para poder abordarlo y es el Abrazando la Emoción, tema 4, y con esta pequeña introducción que siempre pongo para iniciar un poco el tema. ¿Has experimentado alguna vez cómo una emoción te atrapa, arrastrándote a actitudes que resultan dañinas
para ti y para los demás? ¿O quizás has tratado de luchar contra un sentimiento o escapar del mismo consiguiendo únicamente generarte un mayor sufrimiento? Este sería el punto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Normalmente parece ser, esto lo digo por testimonio y por experiencia de haberlo visto, parece ser que de todas las partes que en el programa de Mindfulness tenemos para observar, la parte que más dificultad genera, donde encontramos más dificultad para poder de alguna manera entrar a fondo, es el tema de las emociones. Quizás simplemente porque por alguna razón, y quizás no sé si ya socialmente, también culturalmente, luego puede haber una cuestión familiar y personal, o sea, hay muchos factores que puede hacer esto, pero que puede, digamos, generar esto, pero parece que no tendemos a tener una gestión o una relación natural con nuestras emociones. Entonces, normalmente evitamos el contacto con ellas buscando nuestras estrategias de cómo de alguna manera poder escaparnos, ¿no? Pero fijaros que dice aquí este punto que quiero leeros, que dice: la capacidad de aprender a gestionar con conciencia nuestras emociones es una de las mayores inteligencias que podemos desarrollar. Ya tanto que hablamos de, pues esto es lo que viene a ser la experiencia, o sea, la inteligencia emocional, que tan de moda se puso pues, en los años 80, 90, y con psicólogos y psiquiatras que se dieron cuenta que hablaban mucho de la inteligencia racional o de intelectual, el CI, pero que el CI en este caso no es el cociente intelectual, sino el cociente emocional, el que queremos ver aquí, cómo funcionamos, ¿no? Entonces, en Mindfulness lo que vamos a intentar es aprender a relacionarnos con ella y ver de qué manera podemos, hasta, como bien hemos dicho, poder terminar abrazándonos a ellas. No sé si sabéis, que creo que sí, lo sabéis todos, seguro, que nuestro desarrollo, en este sentido psicoemocional, se produce de los 0 a los 7 años, más o menos. Puede haber pequeña variación, pero es ahí donde se conforma, donde se estructura todo nuestro patrón, basado en la estructura que traemos, más lo aprendido y adquirido durante la experiencia que tengamos de relación en esos años, ¿no? Entonces, cuando nos vamos haciendo mayores y vamos entonces alejándonos de ese punto desde el cual hemos sido conformados, lo que vamos a tender es a ir respondiendo, como ya sabemos y hemos visto por todo el inicio de la práctica, vamos a ir reaccionando y vamos a ir dando una gestión o haciendo una gestión de todo eso según hayamos sido de alguna manera conformados, ¿no? Es decir, que va a quedar unos patrones que inconscientemente van a condicionar todas nuestras respuestas. Bueno, básicamente aquí lo que vengo a decir en el punto final, en el párrafo final, es que tenemos una responsabilidad. O sea, podemos decir, oye, pero es que a mí no me han enseñado. Mis padres me educaron muy bien y en el colegio todo muy bien, pero a mí nadie me habló de esto. Yo, pues sí, yo he visto que a mí me afectaban las cosas, que yo sentía algún tipo de dolor o de posiblemente agresión o de maltrato o hasta de felicidad, pero no he sido capaz de gestionar eso adecuadamente o no me relaciono bien con ello. ¿Y por qué ha sido? Porque no, como digo, no estamos en nuestra sociedad, se ha primado y se está invirtiendo en otras áreas del desarrollo humano y no de esa parte. Entonces ahora llegamos a una edad en la que a lo mejor ya con ciertos años nos empezamos a dar cuenta de que hay todo un terreno, un campo por explorar, pero no deja de ser una responsabilidad tuya. Ya no es una responsabilidad que es por parte de alguien que tuvo que educarte o proveerte de esta digamos, formación, sino que ahora ya depende de que o lo hacemos nosotros o no se va a hacer. Por lo tanto, asumamos que estamos ahí en ese estadio de cierta... no querría decir la palabra, pues como que no tenemos plenamente desarrollado ese vector, ese factor en nosotros. Entonces, tomemos esa responsabilidad y pongámosla en marcha. Vamos a ver qué podemos hacer.
Esto es importante. Aquí cuando decimos si continuamos echando balones fuera, culpando al mundo y a los demás de nuestras experiencias emocionales, pues desperdiciamos una oportunidad de darnos cuenta y de poder tomar conciencia y ser nosotros los que realmente gestionemos esto. ¿Por qué? Porque normalmente lo que vamos a hacer en nuestro patrón adquirido es eso que ocurre fuera no tiene que ver conmigo y eso que siento tampoco. Con lo cual voy a intentar esquivarlo, que no es mi problema. Bueno, podremos seguir echando esos balones fuera, pero nos estamos alejando o estamos impidiendo que realmente esto pueda ser realmente algo que nos traiga o nos provea de una mayor, vamos a decir, felicidad o de un mejor bienestar y comprensión de todo lo que somos, y pues es una tarea pendiente, ¿no? Entonces, la comprensión que obtenemos al prestar atención a nuestras emociones es en realidad la clave para su transformación. O sea, igual que en todos los procesos de mindfulness, siempre decimos, primero atendemos, observamos, y una vez ahí es donde podemos incidir en ver qué cambio, qué respuesta puedo dar mejorando aquella que hubiera sido de forma automática o instintiva, ¿no? ¿Queremos mejorar nuestras emociones? ¿Queremos mejorar la relación que tenemos con ella? Pues este es el trabajo. Seguir atendiéndolas, seguir comprendiéndolas, seguir observándolas, y a partir de ahí podremos hacerlo. Por eso decimos al final, solo tenemos que comenzar a escucharlas. O sea, ahora básicamente no vamos a decir es que hay que cambiar todas las emociones, o las emociones, ahora veréis que entraremos en el tema de cómo calificarlas, si lo importante es que sean buenas o malas. No, no. Vamos a empezar a escucharlas, que ya es bastante. Luego ya veremos qué cosas podremos ir haciendo a partir de ahí. Bueno, esto ya es, entramos en el tema de lo que decía, de cómo calificarlas, porque es muy importante. Nosotros normalmente podemos decir que nos relacionamos con las emociones calificándolas de buenas o malas, ¿verdad? O negativas o positivas. Bueno, pues el primer paso que vamos a dar es, vamos a intentar empezar a ver si podemos no referirnos a ellas con esas calificaciones que en el fondo ya son juicios, ¿eh? Como bien decía Gemma, lo apuntaba perfectamente, ya tengo una reacción y inmediatamente he hecho un juicio, pues en este caso igual. ¿Por qué yo denomino o por qué yo le doy a ese tipo de emociones el concepto negativo y a ese otro tipo el de positivo? Pues no hay ningún estándar, aunque hay un concepto generalizado, más o menos se puede decir que socialmente parece que casi este tipo de emoción debería de comprenderse dentro de esa calificación, pero no es así, es una cuestión pura y meramente personal. Entonces, vamos a quedarnos con la idea de que no existen emociones negativas ni positivas, solo existen emociones. Luego nos vamos a dar la posibilidad de, a pesar de no intentar calificar, sí le vamos a dar como otra concepción al concepto de lo que hasta ahora entendíamos como negativo y positivo, ¿no? Bueno, pues básicamente es esto. Aquello que nos provoca el sufrimiento no es la emoción en sí, sino nuestra resistencia a ella. Porque cuando nosotros calificamos las emociones como positivas o negativas, o mejores o peores, en realidad lo que estamos haciendo es preferir sutilmente a las que sentimos como agradables y rechazar las que sentimos como desagradables. Pero es lo que estamos diciendo. El que nosotros le demos esa calificación nos va a hacer primero que una parte de nuestras emociones directamente las rechacemos, porque no queremos relacionarnos con ellas. Y a las otras, porque nosotros le hemos dado esa concepción, las vamos a entender como positivas y van a ser las que vamos a buscar, pero no necesariamente quiere decir que sean las mejores para nosotros. Y eso estoy seguro que lo podemos testimoniar todos, ¿no? Es decir, a pesar de pensar que son buenas, hay emociones que buscamos y sin embargo no nos proveen realmente de esa felicidad o de ese bienestar que aparentemente creemos que conllevan, ¿no? Entonces aquí hay un recordatorio que vamos a poner, lo pongo en resaltado para que, bueno, ya doy por hecho que lo vais a leer con más tranquilidad, vais a sacar toda la información que hay aquí, que es bastante extensa y por eso no quiero detenerme demasiado, sino ver los puntos fundamentales del texto, pero este recuerda es importante para que tomemos conciencia de ello. Dice, toda emoción que nos visita está pidiendo nuestra atención. Y ya dice toda, no dice solo las que te gusten. Y es portadora de un valioso mensaje para que podamos descubrir y comprender. Cuanta más resistencia pongamos al sentir alguna de nuestras emociones, más sufrimiento estéril estaremos asumiendo.
Vamos a ver. Ahora os comento lo que os decía podemos decir que acostumbrarnos a hablar de las emociones nos va a llevar siempre a tener que de alguna manera decir, bueno, ¿qué tipo de emoción? ¿Qué es esto que me ha pasado? ¿Dónde lo ascribo? ¿A lo bueno, a lo malo? Ya sé que no tengo que calificarlas de esa manera. Bueno, pues nosotros podemos utilizar, o de hecho utilizamos, mejor dicho, en mindfulness, nunca nos vamos a referir a negativas o positivas, pero sí nos vamos a referir a emociones expansivas, que son aquellas que percibimos con esa sensación física de expansión, aquellas que nos abren, aquellas que nos echan hacia adelante, que nos proveen de apertura, o contractivas, son aquellas que percibimos con una sensación física que se contrae, las que nos mete en nosotros mismos, las que nos encierra, la que nos apaga. O sea, una me enciende, otra me apaga. Una me abre, otra me cierra. Podrían contener una cierta cualidad de calificación, pero muy sutil, porque realmente, simplemente, si algo me da alegría, normalmente vamos a entender que es bueno, y si algo me contrae y me entristece, vamos a pensar que es malo, pero vamos a quedarnos ahí en las expansivas y contractivas. Y soltemos estos conceptos de malo o bueno, porque bueno, pues ya hemos contemplado y ahora lo vamos a entender, que realmente nuestras emociones son simplemente energía. Es una energía focalizada y canalizada de una manera, que según nosotros nos relacionemos con ella, va a tener, se va a retroalimentar y va a crecer, o puede terminar atenuándose y apagándose. Entonces, como toda energía, unas son más ligeras, otras son más densas, unas se expanden, otras se contraen, pero es esto lo que tenemos que ver. La emoción igual a energía. Bueno, y ahora vamos a ver qué tengo por aquí. Este ya sería un programa de acción. Un programa de acción en el que, ante las dos actitudes automáticas mediante las cuales solemos reaccionar inconscientemente, o sea, nuestras emociones contractivas, de las dos actitudes automáticas, la que solemos actuar normalmente incorrectamente es con las contractivas. Perdón. Entonces, nuestra acción normalmente es, uno, negar nuestra emoción o reprimirla. Esa es, digamos, una de las dos opciones normalmente. Estamos a intentar negar nuestra emoción reprimiéndola o distrayéndonos de ella, sabemos que realmente no nos conduce a ninguna solución. Más bien, continuaremos enterrando en lo profundo de nosotros nuestras emociones dolorosas y simplemente vamos a seguir acumulando ese malestar interior, ese fuego que, bueno, pues dependiendo de lo que sea, puede llegar a consumirnos, ¿verdad? Depende, estamos hablando de que puede haber emociones que realmente sean muy, muy dolorosas y puedan terminar siendo no ya contractivas, sino puedan ser destructivas. La otra forma que tenemos, si no la reprimimos, ¿qué hacemos? Pues nos dejamos llevar por la emoción, nos arrastra, no tenemos freno, no somos capaces, por lo que sea, o por el tipo de emoción o por nuestra psicopersonalidad, es decir, que puede haber ambos factores que hagan que en un momento dado haya emociones que nos superan. Entonces estas nos dejan arrastrar, o sea, nos dejamos arrastrar por ellas. Y bueno, pues tampoco esto vamos a decir que nos lleve a ningún puerto, porque ¿qué pasa cuando nos hemos dado cuenta que nos ha desatado una emoción? Realmente vamos a producir un efecto hacia los demás, hacia nosotros mismos, bastante negativo, bastante perjudicial. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que intentar... Perdona un momentito. ¿Qué dice Mindfulness? Mindfulness nos dice que el camino medio, esa postura intermedia, sería la adecuada para relacionarnos con nuestras emociones. ¿Y cuál es? Pues el atenderlas y sentirlas conscientemente. Y dice, en nuestro cuerpo. Atender esto porque precisamente es un dato. Porque como no podemos, la emoción en sí es un intangible, pero sin embargo esa emoción cuando surge, por ejemplo de rabia, de ira, se va a manifestar en nuestro cuerpo. Vamos a sentir en alguna parte del cuerpo una tensión, una presión, o si es de otro tipo, es de miedo, pues a lo mejor lo vamos a sentir en el abdomen. O sea, el reparar, el darnos cuenta de donde, cuando atendamos a la emoción, ese acto de no la voy a rechazar ni me dejo llevar por ella, pero veo que está aquí, uno de los reflejos inmediatos es intentar atender a nuestro cuerpo, ver dónde se refleja. Y esto nos va a dar luego una pauta de cómo gestionarlo. Bueno, como dice aquí, pues
de la reacción habitual de rechazarla o evadirnos de ella, que serían los automatismos habituales, y es a lo que vamos a intentar durante esta semana atender, a ver cómo, cuando surgen esas reacciones, a ver cómo las gestionamos, pues tenemos que ir llevándolo hacia el punto en que podamos aceptar nuestras emociones, permanecer incondicionalmente presentes, que es un tema bastante delicado, no es tan fácil así ahora esto entenderlo como que se puede llevar a la práctica de a primeras, aceptándolas y abrazándolas, o sea, no teniéndoles miedo, dándoles el acogimiento y el cariño de algo que puede ser aparentemente malo, o puede ser aparentemente negativo, o puede ser algo con lo que no nos relacionamos adecuadamente, pero voy a poner en marcha ese primer paso de acercarme a ella e intentar abrazarla. Abrazarla es aceptarla, es no rechazarla de golpe simplemente porque es una reacción del tipo que sea. Y esto nos llevará realmente y nos favorecerá esa comprensión y transformación que es lo que buscamos, ¿no? La transformación de esa emoción, de esa energía que se ha generado, a ver cómo conseguimos que no sea una energía que se convierta en algo dañino o perjudicial para nosotros. Y que al final nos haga ser más felices. Hasta una emoción o una reacción a un suceso negativo no tiene por qué, o sea, a la postre no tiene por qué terminar haciéndonos infelices. Todo lo contrario, de ahí se puede proveer una sana sensación de satisfacción o de felicidad, precisamente de haberlo podido gestionar y de haberlo hecho adecuadamente, ¿no? Aquí os he puesto este cuadrito simplemente para que quede como más gráfico y claro de entender que ahora ya tenemos una mejor manera de referirnos a las emociones, ya lo hemos visto. Entonces, vamos a intentar tachar emociones negativas, vamos a intentar tachar emociones positivas, no porque no lo sean, simplemente porque con otros ojos las vamos a mirar mejor y vamos a decir que emociones negativas las vamos a cambiar por emociones contractivas y las emociones positivas, pues expansivas. Esto que ya hemos comentado, tenerlo claro como ya un principio a través del cual empecemos a visionar, a relacionarnos con ellas. Y ahora esto que he hecho aquí, haciendo un remedo de un gran sabio y físico y científico del mundo, pues yo, a la par que Einstein, pues he hecho mi teoría de la conciencia. Él le hizo de la relatividad, pues yo digo, bueno, pues yo voy a hacer la mía. Oye, también tengo derecho, ¿no? Lo tengo muy fácil porque lo que he hecho es seguir los pasos de él. He cogido la misma fórmula y le he dicho, ¿y cómo yo convierto esto en la fórmula que a mí me permita entender de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, la fórmula de la teoría de la conciencia habitual es importante porque es de la conciencia, no conciencia como tal, sino de la que tenemos normalmente, es tan sencilla como la emoción automática igual a la falta de atención elevada al infinito o la atención, a la falta de atención absoluta. Y esto lo he contrastado con algún matemático y dice que tiene razón, que esto funciona, esto matemáticamente es lógico y funcionaría. Digo, pues mira, entonces ya, pues igual lo podemos acuñar. Pero entender qué fácil es, entendemos nuestras emociones automáticas igual a falta de atención. No a otra cosa, no hay otro problema, no hay algo que se interponga ante nosotros para poder luego ver la solución. Entonces decimos, vale, esta es la fórmula de esa conciencia habitual, de esta que tenemos en este momento. ¿Cómo hacemos para mejorarla, para transformarla? Pues damos un paso y nos vamos a la nueva fórmula de la teoría de la nueva conciencia, que es emoción consciente igual a atención plena, igualmente elevada al infinito o a lo absoluto. La diferencia está entre atención plena o falta de atención, nada más. Fijaros qué sencillo, ya lo hemos reducido, pues como debe ser toda buena teoría, algo muy sencillo, muy claro y que realmente no nos cueste el definirla, el entenderla, el cómo poder yo ver esto, a ver cómo lo encajo. ¿Tengo una reacción inadecuada? Ya sé que he tenido falta de atención, no me lo tiene que decir nadie. ¿He podido gestionar correctamente esta emoción? Estoy en atención plena, que es donde me lleva a una respuesta adecuada. Pues nada, espero que os sirva, apuntárosla por ahí para que cuando tengáis dificultades podáis resolver la ecuación con facilidad. Bueno, básicamente este es el final de lo que sería el tema como tal, pero ahora vendrán las prácticas que ahora ya veréis que van a ser muy interesantes, van en la línea de todo lo que hemos visto y como todas las semanas tenemos una actitud mindfulness, la de esta semana es no juzgar, pero quiero parar aquí
porque simplemente, ya que hemos pasado muy por encima, pero ya hemos vislumbrado un poco digamos, la estructura del tema, de lo que se trata y de lo a tener en cuenta, si hay alguna duda, si queréis que os aclare alguna cosa de esta parte, para si no ya pasamos a la siguiente. Laura, como muy bien, me pone por aquí. Yo simplemente os diría que el tema de las emociones, a ver cómo os lo digo, que me entendáis, se ve muy claro, pero se gestiona mucho peor. Esta es mi experiencia. O sea, que lo ves clarísimo todo, y esto ya, vamos, esto lo tengo yo, vamos, lo veo, y es que sí, efectivamente. Y luego ya viene el ponerlo en práctica, con lo cual no os, no sé, desfallezcáis en el sentido de que este es un tema de toda la vida. O sea, empezamos hoy, por decirlo de alguna manera, que no digo que hayamos empezado hoy, ya habremos de alguna forma u otra, todos nos hemos podido adentrar en este campo de la inteligencia emocional, de aprender un poco a relacionarnos con nuestras emociones y tal, pero cuando ya te pones un poco en serio y realmente te dedicas a ello, te das cuenta que es un trabajo muy grande. Es una labor muy ingente porque llevamos muchos años, primero en desatención y también muchos años viviendo esa conformación estructural que traemos ya sabemos, de tiempo inmemorial, desde que éramos pequeños. Hemos ido creciendo con ello, hemos creído que esos éramos nosotros y así debíamos de ser, y bueno, y nos hemos comportado como era el resultado de esa concepción de nuestra mente y de nuestra vida, ¿no? Entonces, simplemente es tenerlo en cuenta y no preocuparse si las cosas no salen, sobre todo al principio, tan rápidas y fáciles como parecerían. Bueno, el no juzgar. Esto es uno de los clásicos en mindfulness, porque hemos dicho que aquella atención voluntaria con aceptación de lo que ocurre en el momento presente y sin juzgar. Con lo cual está dentro de lo que sería la base o fundamento del principio de mindfulness. Bueno, pues la mente funciona por naturaleza dividiendo y etiquetando, ¿verdad? Y estableciendo clasificaciones funcionales del tipo bueno o malo, bello o feo, deseable, evitable, etc. Su entrenamiento básico ha sido establecer este tipo de divisiones para aprender a manejarse en el mundo mientras crecíamos. Y es lo que llamamos al final, esto básicamente es el dualismo. Siempre hay una posibilidad de decir esto es bueno o malo, esto es blanco o negro, y siempre tendremos a quedarnos con una de esas dos valoraciones. Pero este funcionamiento, si bien es útil funcionalmente, como por ejemplo para decidir si vamos de vacaciones a la playa o a la montaña, deja necesariamente siempre fuera de la experiencia a la parte no elegida. ¿Te das cuenta? Es decir, como yo divido, en lo que hay lo divido. En esto, me gustan o me gustan, bueno o malo, o la playa o la montaña. Entonces, en cuanto decido una de ellas, la otra parte ya la he desechado. Ya he perdido la mitad del contenido de lo que potencialmente tuviera delante, ¿no? Es tal el entrenamiento que tenemos en esta forma de actuar que muchas veces, la mayoría además, esta capacidad de enjuiciar sucede de forma automática sin que seamos conscientes de ella. Y es aquí donde tenemos que incidir. Esta es la parte que nos interesa especialmente. Porque si nuestro razonamiento a través del juicio consciente, no sé hasta qué nivel de conciencia, pero vamos a decir que conscientemente somos capaces de enjuiciar algo, vale, pues lo hacemos conscientemente y ahí se queda. El problema es que lo hagamos de esa forma automática. Y es a lo que siempre vamos a atender inicialmente y prioritariamente con esta práctica. El juicio nos separa de la experiencia directa del momento y de la cambiante realidad de las cosas. En la práctica meditativa emprendemos el entrenamiento opuesto. Observamos la realidad, pero sin juzgarla. Nos mantenemos ecuánimes y no tomamos partido por ninguna de las partes. Este es el fundamento de la práctica mindfulness. Esto es lo único que tenemos que hacer. Por eso se dice al principio, ¿os acordáis? Observa, no hagas nada, observa solamente. Y bueno, pues ya tenemos una actitud más y como os dije, o creo que ya os he repetido alguna vez, a lo largo de las últimas charlas, las actitudes se van sería como un componente que va creciendo. Ya no es el no juzgar por aquí, el soltar por allá, la mente principiante por acullá, no, es que es la misma que va creciendo y se va completando, va ampliando, va mostrando más facetas. Al final están todas integradas. Pero como todavía nos quedan algunas, pues luego ya cuando llegue ese momento veremos qué bonito el ejercicio de ver cómo ante cualquier cosa, ante cualquier acción o cualquier interacción que tengamos,
podemos estar viéndola a través de las 9 facetas, porque van a ser 9 las actitudes que vamos a ver a la vez. ¿Alguien me puede decir si ha conseguido, yo creo que Gemma lo ha dicho, más o menos ha explicado esto por la experiencia que ha tenido, pero de darse cuenta de la cantidad de juicios que establecemos a cada, yo diría que a cada minuto? Sí, ¿no? Vale. Pues nada, atención. ¿Os acordáis de la semana pasada? De la forma, además, de la forma más tonta, ¿eh? ¿Qué día más malo hace? Exacto, eso es. De la forma más casual, jolín, hoy el autobús, qué tarde viene. Y ya ahí ya tengo no es descriptivo, hoy el autobús llega 5 minutos más tarde, ya, no es ya ahí está el juicio de qué desastre, ¿no? Es que siempre tiene que llegar tarde, o sea, es que es tan, hay tantos cada momento que yo creo que la mitad se nos escapan. Claro, Es que claro. yo creo que cada opinión, cualquier opinión es un juicio, o sea que en cuanto emites una opinión ya estás juzgando. Sí, cuando dice, mira, por ahí va una chica rubia. Dirías, no, hombre, es que está describiendo lo que es, no están juiciando, o un blanco, o un negro. Pues muy bien, nos vamos dando cuenta, pero lo ha dicho Gemma, y es que te vas dando cuenta, son como capas, la gorda las ves rápida, luego hay una más finita, pero luego quedan unas tan sutiles que esas se te van, pero vamos, tienes que estar ya muy preciso, muy atento para que puedas darte cuenta de hasta dónde llega, y eso lo vais a ver con el tiempo, hasta dónde llega la sutileza del juicio. Pero bueno, por eso vamos a estar vigilantes, ¿verdad? Y ahí entrenándonos con la atención plena, la meditación y todas las prácticas y pim, pam, pim, pam. Bueno, pues siempre sabéis que tenemos este apartado de una mirada nueva, ¿no? Mindfulness nos propone esto y nosotros vamos en cada tema a intentar dotarla de alguna manera del contenido y sentido para poder afianzarnos en esa mirada. Lo que vamos a ver aquí, en el fondo, podría ser otra práctica, pero yo aquí le he puesto como el concepto de la mirada, porque luego lo vamos a trabajar en una de las prácticas, el concepto del sí, con una pequeña variación a lo que aquí vamos a ver, pero esta en sí misma es una práctica ya. Sí a la emoción, que en el fondo es el concepto abrazo a la emoción. La quiero, no la rechazo, ¿no? Emoción, ven conmigo. Desde una nueva mirada te proponemos que comiences a aplicar las siguientes claves que te permitirán comenzar a incorporar en tu vida una relación con tus emociones más sabia y coherente. Bueno, 1. Presta atención momento a momento a tus emociones, o sea, estar atento ahí. Estamos atentos a muchas cosas, estamos a estar atentos al pensamiento, a las sensaciones físicas, por supuesto, a lo que nos rodea, a lo que viene, a todo lo que sucede, pero en este momento estamos intentando hacer una especial atención a nuestras emociones. Y cuando percibimos que una emoción contractiva viene de visita, volveros a quedaros con este concepto de visita porque luego lo vamos a ver reflejado en una cosa muy bonita. Cuando percibimos esto, observa si tiendes a focalizar tu atención en la historia que tu mente se cuenta sobre la persona o circunstancia que te ha traído esa emoción y si así es, cambia el foco de tu atención y sitúalo en la zona de tu cuerpo en donde tu emoción se expresa, lo que os decía antes. Ojo con este dato. Viene la emoción, viene la visita, nos genera esa emoción, vemos que tenemos una reacción, focalicemos, vemos a ver dónde en qué parte de nuestro cuerpo se manifiesta. Aquí ya no me importa la emoción, no digo, a ver qué emoción es, no, me da igual, puede ser pues cualquier cosa, a veces es de miedo o de susto o de simplemente vergüenza o yo qué sé, algo que te ocurre y que es sorpresivo. O esa persona que viene y te inquieta, da igual, no nos quedemos en la emoción, pero sí dónde se refleja, porque esto nos va a dar un patrón, nos va a dar también un poco el origen. Hay un cierto tipo de emociones que se reflejan siempre en el mismo sitio. Y entonces es más fácil acogerlas rápidamente. Pues sí, porque tengo yo, a mí me pasó el otro día y no sabía por qué, tenía una cierta sensación en el plexo solar, sabéis que es como la residencia del miedo. Cuando tenemos miedo ahí es donde se refleja, por lo menos a mí, creo que a la mayoría de las personas. Yo tenía una cierta sensación, digo, no, pero si además esta vez no tengo ni siquiera el estómago contraído, no es que yo me esté presionando tal, pero y noté sutilmente que era miedo.
Pues había una circunstancia familiar tonta, pues que no era de gran importancia, pero que a mí inconscientemente me generó miedo de que pudiera pasar algo. Y ya la sentí. Pero me di cuenta primero por el cuerpo, no me di cuenta por la emoción. Era tan sutil, era como esas cosas que además quizás ni siquiera las quieres ver, porque dices, hombre, no, me voy a preocupar yo por eso ya para mí esto está ventilado. Pues no. Así que quedaros con este dato. Prestamos atención a nuestras emociones, punto 1. ¿Qué hacemos después? Pues el remedio universal, vamos a respirar. Y respiramos sobre esa zona. Nos llevamos la respiración al estómago, a la garganta, a donde sea, a la cabeza, a las piernas, a donde sea. Y respiramos en esa zona. Y esto nos ayudará a mantener plena atención en ese sentir y al mismo tiempo daremos ese paso de gigante, que es ahorrarse sufrimiento, porque estamos empezando a atenderla. Y atender una emoción es igual a desactivarla. En el tiempo, o igual que el pensamiento, se dice que el pensamiento cuando tú atiendes a él pero no te identificas con él, el pensamiento da una vuelta, ve que no le haces caso, vuelve, tú sigues igual y él termina por decaer y se va. Luego vendrá otro, pero ese se va. Y la emoción le pasa igual. Cuando la atendemos correctamente, estará ahí, la sentiremos, pero a partir de ahí aflojará. Y toda esa aparece contracción que hay al principio termina liberándose. En una relajación, bueno, pues es lo que buscamos, ¿no? Sentirnos bien finalmente y no tener por qué estar sometidos a esa tensión. Y después de respirar, o conjuntamente en el momento que respiramos, o sea, mientras respiramos y sentimos nuestra emoción, vamos diciendo sí a la emoción. Sí a eso que estoy sintiendo, que es no rechazarlo. Es decir, sí, estoy cabreado, sí, tengo miedo, sí, estoy angustiado, sí, lo que sea. Y luego le podemos hasta poner etiqueta, que esto es muy típico, podemos dentro de las prácticas el poner etiquetas tanto a los pensamientos como a las emociones, nos ayuda a contextualizarla como algo fuera de ti. Lo ves ahí fuera, es algo que está fuera, que no soy yo. Y a medida que vamos respirando con ella, vamos aceptándola tal cual es. Pero si fijaros, sin esperar que cambie, no estamos intentando hacer una modificación, simplemente la estamos atendiendo. Y seguimos respirando y aceptándola para dejarle espacio, para que ella se muestre y diga lo que nos quiere decir, que también es otra parte importante, la emoción, algo nos está comunicando, ¿no? Pues vamos a atender a ver qué nos dice. Entonces, observamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Tenemos claros los 3 pasos? 1, atención a las emociones. 2, respiramos. Y 3, atendemos a nuestro cuerpo y decimos sí. Sencillito, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a aflojar con esta evocación poética. Es como un pequeño cuento, pero bueno, está dentro de la tradición del sufismo. Este Rumi es un místico sufí del siglo XIII, al cual yo tengo especial devoción, y me encontré con esta, que esto es, que vamos, dice, ¿dónde podría haber encontrado una cita, un cuento, una pequeña fábula que se relacione mejor con lo que hemos hablado? Pues la tenía el maestro Rumi, ya en el siglo XIII, fíjate si lo tenía claro, mirar cómo qué claridad la describe. Dice, el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana una nueva llegada, una alegría, una tristeza, una decepción, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Que dice, bueno, ahí hay una interrogación que está errónea, es dales la bienvenida y percíbelos a todos. Incluso si son una muchedumbre de lamentos que te desvalijan completamente la casa. Aún así, trata a cada huésped con honor. Tal vez te estén creando el espacio para un nuevo deleite. Fíjate cómo le está dando la vuelta, ¿vale? Lo que tú puedes ver como algo que viene a robarte, a quitarte la paz, ojo, a lo mejor te está creando una oportunidad. Vamos a dársela. Y dice, al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta con alegría e invítalos a entrar. O sea, fíjate, invítalos a entrar, acógelos. Sé agradecido con el que venga, porque cada uno de ellos ha sido enviado como un guía del más allá. O sea, cada uno te viene a entregar algo, ¿eh?
que va a valer la pena mirarlo y atenderlo, porque eso te va a llevar a poder transformarlo. También este cuento yo lo tenía de otra manera antes y era muy sencillo, porque yo decía, cuando la emoción viene, pues hay que atenderla, abrir una ventana para que entre y luego abrirle, o mejor dicho, la puerta, y luego abrirle una ventana o la puerta atrás para que se vaya. Pero ha pasado por tu casa, o sea, y la has recibido, la has saludado y dicho, vale, ya te he atendido, pero ahora te vas. Esto no lo dice Rumi, pero se entiende que finalmente lo que se va a producir con esto es una transformación, porque algo nos ha traído esta emoción. Tenemos que observarla y atenderla correctamente como se merece, sea cual sea. Bueno, si te das cuenta sí que lo dice, porque dice que es una casa de huéspedes. Los huéspedes vienen por un tiempo limitado. Exacto. Nunca dice que sea una casa de quedarse. Muy bien, es un detalle muy bonito que lo hayas visto así. Casa de huéspedes, exactamente, que no es para que se queden, no es una residencia de viandantes, de pasajeros. Pues muy bonito, ¿verdad? Rumi tiene maravillas de estas, hay libros que son una fábula. Bueno, pues ya nos acercamos a nuestras prácticas y vamos a ver qué os propongo en esta semana. Con esta práctica, la práctica formal, que va a ser etiqueta tus emociones, la he cifrado ya en unos 12 minutos. El tiempo que estemos nosotros hoy no sé si llegará a 8, pero luego ya sé que Gemma en su laboratorio de edición le dará el tiempo adecuado para que haya unos espacios un poco más largos en la introspección de la emoción y de lo que vamos a nombrar, ¿no? Con esta práctica vamos a poder nombrar o etiquetar las emociones que aparezcan, y especialmente las más difíciles, ya sea soledad, tristeza, miedo, confusión, angustia o lo que sea. A veces puede ser sutil. A lo mejor no necesariamente surja una emoción en este momento, eso lo digo siempre. Esta práctica es una práctica que nos enuncia un contenido que lo vamos a tener ahí para poder desarrollar. Entonces, pues si no surge nada, observamos, pero vamos a intentar ver, aunque sea sutil, pues el reflejo que tengamos, que pueda ser, pues a lo mejor, como aquí dice, que nos fijemos en las más difíciles, pues a lo mejor no tenemos una difícil, pero tenemos una más o menos alegre, ¿no? Y que podemos sentirnos bien o agradecidos o tal, pues pongámosle también la etiqueta. A eso se refiere, da igual lo que, el cariz que tenga, pero vamos a intentar identificarlas, ¿no? Y esto nos va a facilitar permanecer con ellas, aceptándolas con neutralidad y al mismo tiempo diferenciándonos de ella, como he dicho antes, comprendiendo que no somos eso, ¿no? Incluida la emoción que pueda ser expansiva o feliz. Entonces, creo que este es el momento, ¿no, Gemma?, que vamos a cortar para hacer la práctica. Luego ya volvemos otra vez, sintonizamos y volvamos a la sesión para tener el resto final, pero prefiero ya hacer la práctica ahora y así vamos a seguir.